Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Y sí, como están viendo, tengo MIUI 14 en el Redmi Note 11. MIUI 14 global con Android 13. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo tengo MIUI 14 y Android 13 en el Redmi Note 11 antes que todos? Es porque no es la ROM oficial. No es una custom ROM, es un port de un Xiaomi que ya tiene MIUI 14 al Redmi Note 11. Este port salió el 13 de enero y originalmente iba a ser el video el 14 de enero, pero funciona tan bien que se me olvidó que estaba en una custom ROM, mejor dicho en un port. Y esto lo menciono porque no tiene el problema de congelamiento que tiene la ROM oficial del Redmi Note 11. No tiene la barra gris fea que tiene el Redmi Note 11 en la ROM global. No tiene ese problema. Funciona muy bien, la batería me rinde mejor y no he tenido ningún problema toda esta semana que la he tenido. Y para los que me pregunten, oye, ¿dónde la consigo? La puedes conseguir en Telegram, que ahí es donde yo la conseguí. En especial en este canal de Telegram, el cual yo considero que es el mejor porque mantiene todas las ROMs actualizadas. Siempre está actualizado este grupo. Y como pueden ver, los únicos errores que tiene este port es que no tiene MIUI CAN ni desbloqueo facial. La MIUI CAN es fácil de reemplazar con la Gcam. Y el desbloqueo facial no lo uso más el lector de huellas. Y ahora también está la versión con Xiaomi.eu. Esta no la recomiendo tanto, ¿por qué? Porque conserva la MIUI CAN a pesar de que te mencionan de que tiene el problema de que se cierra. La global quitó este problema de raíz al eliminar la MIUI CAN y darte la posibilidad de instalar la Gcam. Y ahora, otro punto. Al no ser una custom ROM y ser un port, tenemos funciones las cuales no funcionan. Por ejemplo, el cambiar la resolución de la pantalla de Full HD a una resolución más alta. No te lo recomiendo porque se descalibra la pantalla y no funciona. Solo se hacen las letras más pequeñas, pero no mejora la calidad y se descalibra la pantalla como pueden estar viendo. Pero ¿por qué no funciona? Porque estas funciones no son del Redmi Note 11, son del dispositivo del cual viene esta ROM. Y eso es todo lo malo de este port, porque después de eso todo es bueno. La fluidez, la batería, el rendimiento, no se congela la pantalla, no tenemos la barra gris, la temperatura de la batería como pueden ver es fresca, todo es positivo. Luego de todo lo negativo que les dije, lo demás es positivo. Es una excelente ROM y si tuviera que calificarla del 1 al 10 le pondría un 8.5. ¿Por qué le pondré un 8.5? Por no tener la cámara de MIUI, no tener desbloqueo facial aunque no lo use, y tener algunas funciones las cuales no funcionan por no ser el dispositivo del cual fue porteada esta ROM. Pero como les dije, yo usé esta ROM toda una semana porque se me olvidó que era una ROM, porque funciona tan bien que se me había olvidado que estaba en una custom ROM, en un port. Y si tú quieres probarla, puedes probarla, yo no he tenido ningún problema, la recomiendo, sí la recomiendo. Y si quieres aprender a instalar ROMs en el Redmi Note 11 porque no sabes cómo instalarlas, ya tengo videos sobre cómo flashear el dispositivo si se te queda en el logo, sobre cómo instalar ROMs, sobre cómo desbloquear el bootloader. Todo lo que necesites para el Redmi Note 11 lo vas a encontrar en mi canal. Como pueden ver, tengo muchos videos hablando sobre todo lo del Redmi Note 11. Y ahora sí, eso es todo por este video y si tienen alguna duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios porque se las voy a responder. Hasta luego. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a